Hola, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Beatriz. Eh, Fui invitada al ayuno por mi amiga Raquel. Este, yo nunca había oído del ayuno de Misión Rúa. Este, Cuando me mandó el mensaje, yo dije, no, yo no puedo hacer esto. Se me hacía mucho, se me hacía muy, muy fuerte. Dije, no, dije, yo voy a estar nomás los miércoles y viernes de la cuaresma, pues nomás haciendo el ayuno normal, ¿no? Y ignoré su mensaje, y luego el siguiente día ella me volvió a mandar la invitación. Entonces ya en ese punto sentí que Dios me estaba diciendo, o sea, no, no ignores el mensaje, o sea, quiero que lo hagas. Sí, es un sentimiento en el alma que se siente profundo, y pues sí es algo difícil de describir. Pues entonces le dije que sí, empecé el ayuno. eh, pero a esto mi vida pasada fue toda una vida de gay, eh, totalmente en la homosexualidad. Desde niña, desde los 4 años, siempre pues me gustaban mucho las mujeres, los hombres pues nada que ver. Entonces siempre también se me hizo pues difícil aceptar mi feminidad. De hecho, como pueden ver, pues sí me lo dejé crecer, pero luego pues luego me lo volví a cortar. Entonces, pues, sí ha sido un reto. Mi conversión comenzó desde el 2016. Siempre estuve en una relación con una mujer y me vine casando en el año 2015. Eh, Después del año 2015, pues como en el año ya 2016, después de un año de estar casada con esta pareja, eh, entonces terminé poseída. Dicen, pues, ¿cómo? Y pues sí, pues terminé poseída. Fue una experiencia muy, muy fuerte. Mi posesión duró como 1 año y 7 meses. Y pues ya luego me enteré, pues viviendo en pecado mortal, pues Dios permite que los demonios pues tomen posesión de uno. Em, entonces, pues sí, o sea, tanto me asusté, tanto, que, que pues no era yo solo la afligida, sino que eh, la manera en que la posesión pues me afectó mucho fue en mi facultad de la voluntad, eh, en mi will. Entonces me empecé a hacer como fix, o sea, totalmente me quedaba fixed. eh, Me empezaba pues no solo ¿cómo se dice? A tener esa lujuria, sino a cualquier mujer, o sea, todos, hombres, todos, o sea, ya era un descontrol feo. De allí, no solo de la lujuria, sino empecé a aceptar, ¿no? Los pensamientos de este demonio. Y llegué a un punto donde alucinaba matar a gente y luego quererme matar a mí. Ya era un ciclo muy violento, muy fuerte. Me empecé a asustar, me empecé a desesperar. Entonces yo le decía todo a mi pareja, pues era mi mejor amiga. Yo le decía, ¿sabes qué? Así, así, me siento así, no me siento normal, esta no soy yo. Entonces, pues ella empezó a hacerse bulímica, algo que ella jamás había hecho. Y me dijo, ¿sabes qué? En ese entonces estamos viviendo en una casa y me dijo, vamos a movernos de casa, vámonos también de viaje, para despegarnos, tal vez eso es lo que necesitamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es que esto no es normal. Entonces, del susto, yo recordaba que de niña mi abuelita pues nos había inculcado el rosario. Entonces yo recuerdo siempre sentir mucha paz. Y dije, no, dije, pues tengo que rezar el rosario y lo tengo que rezar, pero ya no podía rezarlo. Cuando quería comenzar a rezarlo, me apuñalaba todo el cuerpo, este demonio, y empezaba a sentir un descontrol mental, psicológico, físico. Y en las noches también, eh, pues
se oía que como si mataran a perros, como si estuvieran matando a perros y eso era lo que escuchaba mucho en la noche. Entonces, ya yendo a este viaje, ¿verdad? Que ella me decía, ¿sabes qué? Vámonos a la playa, vamos a despegarnos, tal vez eso es lo que necesitamos. Entonces, pues igual no podía rezar el rosario, sentía perder la cabeza, sentía perder la vida por completo. Entonces dije, es que no puede ser, ni siquiera puedo rezar el rosario. Entonces nos fuimos a Cancún, nos fuimos a la playa, fuimos a Chichen Itza. Entonces allá en Chichen Itza compramos unos obsequios de los tipos de mayas. Entonces nos dijo el guía, ¿saben qué? Vayan con el chamán y les va a bendecir los obsequios y no sé qué. Y pues yo bien ignorante, no sabía ni qué era. Entonces fui y me dijo el chamán, dijo, Tienes un demonio atado a ti". Entonces yo me quedé así como que, ¿qué? O sea, yo no le había dicho nada al chamán. Entonces me dijo, ¿sientes que te apuñalan todo el cuerpo? Entonces, o sea, la única persona que sabía esto, que yo sentía apuñaladas en todo el cuerpo, era mi pareja. Entonces ella me volteó a ver, yo la volteé a ver, se me empezaron a salir las lágrimas, dije, ¿esto cómo puede ser posible? Dije, esto es algo fuerte. Entonces me dijo, ¿quieres que te quite el demonio? Le dije, sí, por favor. Yo no sé qué hizo un ritual, ¿verdad? Pues son espiritistas estos chamanes, pero no tienen el poder ¿verdad? De, ¿cómo se dice? De expulsar bien a los demonios de uno. Entonces ese demonio atacó feo a mi familia, feo, mi sobrina se quiso suicidar. Eh, Mis papás estaban a punto de divorciarse. eh, Se imaginarán un montón de cosas. Entonces, pero a esto pude empezar a rezar el rosario, que es algo muy raro. No se lo recomiendo. El chamán no tiene el poder de un sacerdote, no tiene el poder de lo que es la confesión. Y pues, sí, hubieron muchos problemas, pero a esto pude empezar a rezar el rosario y lo empecé a rezar desesperadamente, o sea, una desesperación muy fuerte. eh, lo empecé a rezar, entonces ya como después de unos varios meses de poder rezar el rosario, mi pareja me dijo, pues como yo empecé a ir a misa, ella también empezó a sentir o sea, un alivio de la bulimia, de este demonio que nos oprimía, nos afligía. Eh, entonces íbamos a las misas. Yo todavía, pues empezaba a ir a la confesión y eso, pero estaba viviendo en sacrilegio, o sea, de todos modos, eh, igual, ¿verdad? En esa vida. No fue hasta el 2019 que, pues yendo a misa, el rosario, en la misa, el rosario. Desde el 2016 hasta el 2019 seguí viviendo en este matrimonio, en sacrilegio. Solo se demuestra aquí la gran misericordia de Dios sobre mí porque, pues viviendo en pecado mortal, igual en sacrilegio, porque nadie me sacaba de la vida gay. O sea, nadie me podía sacar de la vida gay. O sea, nadie me podía convencer de que, perdón, viviendo la vida gay era un pecado mortal. Entonces ya me fui a Hawái, porque trabajo en el healthcare, ayuda a los doctores a hacer cirugías y eso. Entonces me fui a Hawái a hacer un contrato, entonces allá me pasaron muchísimos milagros, muchos milagros. Entonces allá pues experimenté por un tipo de purificación que pasé como algo de un ayuno donde Dios no me permitía comer ni carne, ni huevos, ni nada. El cuerpo se me inflamaba, no era un sufrimiento corporal inexplicable. Me hice muchos laboratorios, pensé que estaba muriendo y los doctores me decían, ¿sabes qué? No te está pasando nada, tus órganos están bien. Entonces no me lo explicaba, pero yo ya iba a misa todos los días, ya iba a misa todos los días y empezaba a ir a la confesión semanal y el rosario ya no lo soltaba. Entonces,
con tantos milagros y esa purificación que experimenté, sentí mi cuerpo a un nivel ya más purificado. Entonces, cuando regresé de Hawái, cuando entró COVID, pues me quedé en casa unos 3 meses y medio antes de volver a encontrar trabajo. Entonces, ya no, ya no tuve, ¿verdad?, relaciones con la muchacha con la que estaba casada. Entonces, pues ella empezó pues a preguntarme, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y ya por fin le dije, ¿sabes qué? Es que estamos viviendo una mentira. Y pues ahí ya tronó todo. Ya esto fue el 2020. Todo tronó, todo se desboronó. Le dije, pues no puedo, ¿verdad? O sea, ya sentía el pecado mortal, ya lo sentía. Dios me permitió sentirlo en el alma y sentía que moría, o sea, una muerte horrible. Y pues que voy corriendo a la confesión y dije, jamás vuelvo, jamás. Entonces de allí, ¿verdad?, me di cuenta, dije, pues sí, tenemos que romper pues esta relación. Sí, pues rompí la relación en el 2020, rompimos. Entonces, todo este tiempo del 2020 al 2025, eh, fue un milagro que sí les quiero compartir, porque yo no entendía, yo todavía le preguntaba a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar con una mujer? Si, como todo mundo dice, ¿no? Ay, el amor es amor, y no es así. Entonces yo sabía que, ok, pues la ley de Dios, no puedo estar con una mujer, eh, ya eso lo entendí, pero no entendía por qué, o sea, ¿por qué? Y decía, pues, ¿por qué no puedo estar con una mujer, verdad? Y en el año 2020, el año 2023, sentí que Dios me puso a prueba porque sentí enamorarme de una enfermera, una compañera de trabajo, y lo sentía muy fuerte, pero no era un sentimiento así normal, o sea, siento que Dios me puso a una prueba muy fuerte. Entré en una lujuria horrible, 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 horrible. También el demonio me atacó mucho, mucho este demonio. Me pasaron muchas cosas diabólicas, muchísimas, muy, muy largas también de contar, ¿verdad? De querer comprimir en un testimonio, pues sería muy largo, es muy largo. Entonces, en este tiempo, pues yo le decía a Dios, no, te quiero a ti, yo quiero estar contigo, yo quiero el cielo, quiero verte, quiero conocerte más, o sea, pero siento que sí me sometió a una prueba fuertísima. Entonces, por fin, ya cuando vio Dios que, porque la muchacha sí me coqueteaba mucho en el trabajo, eran tentaciones muy fuertes. Entonces, ya cuando Dios vio que no iba a caer, entonces me quitó esa nivel de lujuria, me la quitó. Y luego para el cumpleaños de septiembre 8 de Nuestra Madre Santísima, septiembre 8 del 2023, me concedió ese milagro de saber por qué no puede estar una mujer con otra mujer y un hombre con otro hombre. Entonces la ciencia es muy específica. Ya nomás digo este milagro y luego ya me voy. ¿Qué fue lo que me pasó en el ayuno? Algo muy fuerte, muy, muy fuerte en el ayuno. Pues este milagro en el 2023, después de que pasé la prueba de lujuria muy fuerte, me concedió de saber profundamente, eh, qué es lo que sucede y por qué es que los santos dicen que los homosexuales somos peores que un asesino que mata a gente. Eh, por la razón de que no sé si han oído de la tercera ley de Newton, pero lo que es la ciencia es el descubrimiento de la verdad de Dios, son cosas místicas profundas. Entonces, los que conocen la ley física de Newton, la tercera ley de Newton, the third law of Newton, eso lo puedo decir bien en español, pero es por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, la reacción del acto de la intimidad de un hombre y una mujer, esa ley natural de Dios,
es que hay una chispa de vida, una total chispa de vida. Entonces, pero la reacción de una mujer con otra mujer o un hombre con otro hombre es una chispa de muerte, total de muerte. No hay chispa de vida, la mujer no se embaraza, ni el hombre se embaraza, no hay vida, no hay vida, solo muerte, pero no muerte, no muerte del cuerpo, sino muerte del alma. Entonces, es algo que no podemos ver. Entonces, solo Dios lo ve, o sea, la luz de Dios que puso en el alma es muy grande. Entonces, cada vez que un homosexual comete ese pecado mortal, es un cataclismo que no podemos imaginar, es un misterio muy grande que no podemos ver y solo vamos a poder ver al final del mundo, a todo el mal que causamos, porque no solo matamos nuestra alma, sino hay una luz que se apaga y es muy grande, muy, muy grande. No solo ese mal que cometemos nosotros mismos nos afecta a nosotros, sino afectamos al resto de nuestros alrededores, la ciudad donde vivimos. El mal incrementa porque es un portal que se abre del infierno. Entonces, si los asesinos se meten a la cárcel y los homosexuales no se meten a la cárcel, que cometemos un delito más grave, más grande. Entonces, eh, por eso dicen los santos que uno de los pecados que se castiga más grave en el infierno son de los homosexuales, porque no matamos el cuerpo, matamos la luz de Dios en el alma. Entonces, de aquí a esto, en el 2023 que pasé esa prueba, eh, este, ya llegando al ayuno, eh, este, pues me invitó Raquel. Entonces, parece que cada año Dios me pide hacer como un sacrificio o un tipo de purificación. Entonces, poquito antes del ayuno, Dios me pidió hacer el camino de Santiago a Santiago de Compostela en España. Entonces ahí experimenté más purificación. Entonces, ya llegando, pues también pasé por otras cosas muy diabólicas. Entonces, dije, pues Dios mío, ¿cuándo me vas a curar de los pensamientos? Porque todavía los pensamientos, pues todavía miraba a las mujeres, todavía decía, ah, canijos, o sea, pues, ¿cuándo me vas a curar? Porque Santa Catarina de Siena había dicho, qué difícil es que un homosexual se cure de ese pecado, de esa lujuria, porque es muy fuerte, muy, muy fuerte poderse curar o purificarse de ese tipo de lujuria. Entonces dije, no, pues me conformo con rezar el rosario, me conformo con ir a misa diaria, pues Dios me va a ir purificando en la Eucaristía, pues ciertos sacrificios, penitencias que hago. Entonces dije, bueno, ya si los pensamientos los sufro, pues se los entrego ese sufrimiento, ¿no? Entonces lo trataba de ver del lado positivo. Entonces ya llegando al ayuno, por fin 2025, este, diciéndole a Dios que sí, porque Raquel pues me mandaba el mensaje y yo así como que, híjole, es Dios el que me dice que, o sea, no corras, no corras, o sea. Entonces dije, ok, sí, digo que sí. Ya le dije que sí, comencé el ayuno. eh, este, wow. El ayuno me enteré que por la boca Adán y Eva pecaron, vea, por esa tentación, por querer probar el fruto prohibido. Y así como yo probé el fruto prohibido, pues es lo único que, pues a lo que yo estaba, nadie me sacaba de allí. Entonces, pues el ayuno empecé a sentir que me vaciaba y me vaciaba y me vaciaba en el alma, en el corazón. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces eh, dije, algo está sucediendo muy profundo dentro de mí. Experimenté muchos ataques diabólicos,
muchos, en todos los aspectos, en todos, porque entré en este ayuno y parecía que pues este demonio que me había poseído, eh, en- trataba de entrar en cualquier manera, mis amistades, en el trabajo, mi familia. Entonces, yo lloré mucho, mucho en este ayuno. Dije, Dios mío, pues, ¿por qué me pasa esto? O sea, si te dije que sí, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Entonces Raquel me animaba mucho, me decía, sigue, sigue, reza, entrégalo, pídele al Señor, ¿verdad? Que te ayude, porque te va a purificar, y sí lo sentía. Entonces, o sea, rezaba mi rosario, a misa diaria, yendo al Santísimo, a la oración semanal, y pues también voy mucho a la misa en latín porque me ayuda mucho, 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 es muy poderosa la misa en latín. Entonces, eso me ayudó mucho y a mantenerme fiel al ayuno, porque no era fácil para mí. Entonces, pero sentía la gracia de Dios, sentía que Él estaba conmigo, lo sentía en mi interior. Y luego, como a la mitad del ayuno, ¡pum! Sentí así como si el alma estuviese flotando, eh, como si algo dentro de mí me quitara algo dentro de mí. Entonces dije, wow, dije, ¿será que, será que voy a seguir así, lo que siento así como el alma flotando en una pureza más grande? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa al fin, llegando al final de mi ayuno. Llegando al final de mi ayuno, Dios me puso en otra prueba. Entonces, mi ex, la que estuve una de mis primeras relaciones, no con la que me casé, sino con ella estuve 7 años. Llegando a mi 40 día, porque yo no terminé el 13 de abril como la mayoría, porque yo no empecé el 5, el día de ceniza, lo comencé sino hasta el siguiente día. Y sí, cumplí los 40 días. Y, y hagan de cuenta que pues me estaba escribiendo y escribe, pero a lo loco me estaba escribiendo mi ex y me decía, es que te quiero ver, necesito hablar contigo. Y me mandaba unas cosas un poquito medio mal, ¿no? Entonces dije, híjole, es que si le puedo predicar, si le puedo decir la de la fe, la verdadera fe, porque la razón que yo y ella terminamos es porque ella es protestante y por 13 años ella intentó dejar la vida gay y no pudo. Entonces apenas justo regresó a la vida gay. Y me dijo, necesito hablar contigo, no sé qué. Dije, bueno, dije, pues a la medianoche acabo el ayuno y sirve que le predico y le digo sobre la fe. Y yo me sentía muy fuerte, ¿no? Porque dije, pues, wow, estoy en ayuno, es mi 40 día. eh, pues entonces le pedí a Raquel, ¿sabes qué? Reza por mí y por ella. Voy a ir a hablar con ella, vamos a ir a comer ya a la medianoche y así terminó mi ayuno. Entonces yo empecé a sentir una pureza ya terminando a mi 40 día, una pureza que lo palpaba, lo sentía en mi cuerpo muy fuerte. Entonces me sentí muy segura, pero de todos modos les dije también a mis papás y le dije a una amiga espiritual mía, que reza mucho por mí. Entonces, pues les dije a mis papás, voy a ir a verme con mi ex, vamos a ir a comer, voy a terminar mi ayuno y pues le quiero predicar, ¿verdad? Decirle, la bandera gay tiene 6 colores, el número de imperfección es el número 6 y el número de la perfección es el número 7. Entonces en la bandera gay se puede ver que son 6 colores, no son 7 del arco iris. Entonces ahí ya mismo estamos viendo que es el demonio, porque el arco iris son 7 colores, no 6. Entonces hay muchas cosas que pues Dios me reveló. Entonces, pues para ya contarlo en este video sería hacerlo mucho más largo. Entonces, pues quería compartirle todo esto, ¿no? Y sobre la fe, nuestros 7 sacramentos, ¿verdad? El número 7 es el número de la perfección, ¿verdad? Dios al séptimo día descansó creando el mundo, o sea, y podemos ver en la bandera gay son 6 colores
y ahí se ve a quién siguen, al demonio. Entonces, eh, o no se escuchó bien lo de los 6 colores. Ok, los 6 colores de la bandera gay, pues es el número de imperfección. Entonces, eh, el arco iris tiene 7 colores. Entonces, la bandera gay solo tiene 6. Y ahí podemos ver que es el número de la bestia y es el número de imperfección. Entonces, ahí se ve en la bandera gay con esos 6 colores a quién están siguiendo al demonio, no a Dios. Entonces, pues yo le quería platicar todo esto porque estaba segurísima que no sabía eso. Entonces ya me vi con ella en mi 40 día, cumpliendo mi 40 día del ayuno. Entonces, allí comiendo, ya le dije, mira, abrí Google y le dije a Google, eh, a ver, que abriera la bandera gay del LGBTQ. Entonces le dije, mira los colores, son 6. Dije, el número 6 es el número de la imperfección y es el número del demonio. Le dije, entonces ya abrí, le dije a Google, ¿cuántos colores tiene un arco iris? Y salió con 7. Le dije, para que veas tan claro a quién estamos siguiendo. Tantos años, toda la vida, seguimos al demonio, no a Dios. Y le dije, Dios creó. Entonces sí se quedó así como en shock. Me dijo, no sabía eso. Entonces le compartí muchas cosas sobre la fe. Entonces le dije, no tienes la comunión, no tienes la Eucaristía, no vas a tener las fuerzas para este tipo de lujuria a soportarlo. Es un peso muy fuerte. Estos demonios creo que están en el nivel de, creo que eran arcángeles, creo, estos demonios, porque, bueno, no voy a entrar en eso, pero el poder de ellos es muy fuerte, muy fuerte. Me han dado mucha guerra, mucha guerra. Sí, son muy fuertes, necesitamos los sacramentos para poder sobrellevarlo. Entonces ya con mi ex, ¿verdad? Ya llevándola a la casa, eh, sí, caí en pecado venial, sí caí en pecado venial, dejé que me besara, eh, no quería darle un rechazo feo, ¿no? O sea, quería que me escuchara. Entonces yo le decía que no, y que no, y que no, y que no. Ella seguía, seguía, seguía. Entonces yo en el beso yo decía, chis, que por qué no siento nada. Y decía, pues ella fue un amor muy apasionado, el más grande, ¿verdad? que tuve fue con ella. Y dije, pues qué raro. Dije, no siento en absoluto nada. O sea, nada, nada. O sea, es normal, ¿no? Perdón la palabra, pero es normal que alguien se excite, ¿no? En un beso apasionado. Y yo digo, wow, nada siento, me siento. Dije, Esto no es normal". Y entonces, vea, pues gracias a Dios pude parar todos los que rezaron por mí. Raquel, mis papás, mi amiga espiritual, había ido a misa. Entonces sí, vea, sentí caer en ese pecado venial, no en el mortal, porque pues gracias a Dios me dio esa bendición, ese don de poder sentir si caigo en pecado mortal o venial. Y, y, entonces ya la pude parar. Entonces dije, canijos, dije, esto es verdad. Lo que hizo el ayuno, como Dios me ha ido purificando más y más y más, el ayuno me quitó totalmente la lujuria y dije, wow, dije, la purificación del fruto prohibido por la boca, ¿verdad? Dije, ¿qué tan bajo cayó Adán y Eva cuando probaron el fruto prohibido? Al grado donde perdemos la impureza. ¿A qué grado, no? O sea, y digo, sí, cierto, o sea, estamos más cerca del infierno aquí en la tierra que del cielo. Entonces, hay niveles de pureza. Entonces yo digo, ¿cuánta pureza no perdí aparte de mi niñez, pero aparte del pecado de Adán y Eva, que sí, ¿verdad? Se quita en el bautismo, pero aún así, cuánta impureza, ¿no? Vivimos viviendo en la carne. Entonces dije,
qué tan fuerte es el ayuno de estos 40 días en específico. Entrando en el desierto con Cristo, me permitió entrar en la noche oscura. Sí se los comparto, porque allí sentí tocar el fondo de mi carne, sentí la maldad de mi carne y sentí la pureza de mi alma. Entonces, fue algo sobrenatural y gracias al ayuno, híjole, me da a esta pureza. Y yo dije, no, pues después del ayuno, a ver qué pasa una semana, a ver si se me regresa, ¿no? Y nada, no tengo ya ni pensamientos lujuriosos, no deseo ya a ninguna mujer, tampoco deseo a un hombre, porque pues, ¿verdad? Bueno, siento que esa pureza que Dios me ha regalado, no deseo ni a la mujer, y pues por supuesto nunca me han gustado los hombres y tampoco me gustan. Y tampoco se lo pido a Dios porque no deseo. Ahora amo tanto mi castidad, tanto la amo que lo único que deseo es que, por medio de la hermosa virtud de la castidad, de que otros homosexuales se conviertan y se salven, y que perseveren rezando el rosario, perseveren ayunando porque eso purifica. Nuestros sacramentos purifican y si perseveran, llegaremos a un estado muy elevado en el cielo. Y sí se puede vencer esta lujuria, sí se pueden vencer a estos demonios, aunque dan mucha lata, dan mucha guerra, pero no son más poderosos ni que la Virgen, ni que los santos, ni Dios. Así que pues muchísimas gracias a todos los que comenzaron esta misión Ruba, a los que, al- a los que hacen todo esto, porque si no fuese por esto, no hubiera podido alcanzar esta liberación de la lujuria de estos demonios, que sí me dan guerra. Pero gracias a Dios, Dios me ha regalado a través de este ayuno y de las otras purificaciones que me ha hecho pasar para poder finalmente llegar a esa purificación de liberarme de la lujuria por completo. Y muchas bendiciones a todos y pues espero que pues este testimonio les sirva a muchos homosexuales y transexuales, porque yo ya estaba a punto de pasar por una vea, quería ser transexual porque yo toda mi vida he batallado con aceptar mi feminidad. De hecho, cuando voy a la misa en latín es la única vez que uso vestido y es la única vez que uso velo. De allí, pues, no me considero femenina, pero por fin acepto que soy mujer, que no soy hombre, y ¿verdad? Acepto mi naturaleza, y ¿verdad? Recuerdo en esos tiempos quererme matar y suicidar. Entre más me iba al rumbo de querer ser como hombre, entre más perdía lo psicológico, porque lo que quieren hacer los demonios es que nuestra psicología sea igual a la de ellos, que neguemos la naturaleza de Dios, que neguemos, ¿verdad? A Dios totalmente. Entonces, pues sí, sí se puede. Me ha costado varios años, pero la perseverancia y con la mano de Dios, la Virgen, el Rosario y los santos, las devociones, sí se puede, sí se puede. Y nada es imposible, no es imposible con Dios. Y pues con amistades santas, amistades muy holy, sí se puede. O sea, Dios manda a las personas adecuadas en la vida de uno cuando uno le dice a Dios que sí. Dios mueve montañas para que uno pueda perseverar. Y pues sí.